porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hechos 17, 21. Hola, me alegra saludarte. Mientras leía este versículo en la palabra de Dios, pensaba en que muchas veces nosotros tenemos la misma actitud de los atenienses. Tenemos el interés de escuchar nuevas cosas. Queremos que nos hablen en cuanto a nuestro futuro, en cuanto a cosas que ignoramos de la problemática de la vida. Y a veces en nuestro interés de querer escuchar nuevas cosas, podemos terminar oyendo asuntos que resultan perjudiciales para nuestra vida y hasta despreciando las verdades inerrantes de la palabra de Dios. Así que, ¿qué se les habló a aquellas personas que tenían el interés de escuchar nuevas cosas? ¿Sabes de quién se les habló? De Dios. ¿Y por qué de Dios? Porque la mayor necesidad nuestra es conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, entendemos muchos asuntos de la vida y entendemos mejor la vida y podemos descubrir y aprender cosas que jamás pensamos que Dios nos hablaría de ellas a través de su palabra. Hay tres cosas que necesitamos recordar en cuanto a Dios y conocer en cuanto a Dios. Lo primero es que necesitamos conocer el carácter de Dios. Y dice el versículo 24 así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Dios, el Todopoderoso, es el creador de la naturaleza que nos rodea, del universo que nos rodea. Y sigue diciendo ahí el versículo 24, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no solo es el creador, Dios también es el Señor, el dueño incluso de mi vida, porque Él me creó. Pero mira el versículo 25 que es muy hermoso. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sabes? Necesitamos recordar y saber que Dios es autosuficiente. Dios no nos necesita a nosotros, somos nosotros quienes necesitamos a Dios. Somos nosotros quienes necesitamos de la ayuda de Dios, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pero lo segundo que necesitamos conocer en cuanto a Dios, no solo su carácter, sino además necesitamos conocer el propósito de Dios. ¿Sabías que Dios tiene un propósito con tu vida? Dios tiene un propósito con la vida de todo ser humano que Él ha creado. Y así dice la palabra de Dios, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El propósito que Dios tiene con mi vida y con la vida de todo ser humano es que le busquemos. Dios no nos ha dado la espalda, por eso dice la palabra ahí, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Somos nosotros quienes nos alejamos de Dios y quienes le damos la espalda a Dios. Somos nosotros quienes no queremos que nos hablen de Dios o quienes queremos vivir la vida como si Dios no existiese. O somos nosotros también quienes pensamos que Dios no le interesa nuestra vida y nosotros tampoco nos interesamos por Él. Pero recuerda algo, mira, Dios tiene el propósito, como dice aquí su palabra, que le busques y Él no está lejos de ti, no te ha dado la espalda. Somos nosotros quienes tenemos que entender su propósito y buscarle. Pero también Dios no solamente tiene un propósito con nosotros, necesitamos conocer que Dios nos está haciendo un llamado. Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. ¿Sabes cuál es el llamado que Dios nos hace? Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamado que Dios nos hace, la voz de Dios nos está mandando que nos arrepintamos. Es decir, que demos un giro para volvernos a Él. A través de su perdón, Dios nos llama a que nos arrepintamos de lo malo que hemos hecho y de haberle ignorado en nuestras vidas y volvernos a Él. A través del llamado que Él nos hace al arrepentimiento, también nos está diciendo que hay un juicio venidero y por causa de ese juicio nosotros tenemos que arrepentirnos para no hacer parte del juicio venidero que Dios tiene preparado para aquellos que quisieron vivir la vida desconociéndole, ignorándole. Déjame terminar diciendo dos cosas. Una, si tú eres una creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, el llamado que Dios nos hace y la necesidad que tenemos es la misma, no ha cambiado. Nuestra necesidad es conocer a Dios. Por eso yo te animo a que sigas leyendo la palabra y sigue creciendo en ese anhelo por conocer al Señor. Es hermoso conocer a nuestro Dios y ver cómo Él nos va ayudando a entender la vida y a vivir mejor la vida a través del conocimiento que adquirimos de Él por su palabra. Pero lo segundo que quiero decir es que si tú has vivido tu vida ignorando a Dios y queriendo saber de otras cosas menos de Dios, recuerda, es una necesidad de tu alma, de tu ser, conocer a Dios. Y cuando conoces a Dios y aceptas conocer a Dios y creer en Dios, van a haber muchas cosas que vas a entender, a aclarar y aprenderás a vivir mejor tu vida. Y también muchos desazones que hay en tu interior serán calmados solo por el conocimiento de nuestro Dios. El Señor te bendiga y me alegró mucho haber compartido contigo.